Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, muy buenas tardes. Pues hoy tuvimos un día increíblemente caluroso. Bueno, es que ya es junio y pues, bueno, en medio de este calor, pues necesitamos buscar a Dios con más ganas que nunca, ¿no? Pues Dios los bendiga, estamos listos para continuar. Les animo a que por favor compartan esta transmisión, para que otras personas puedan verlo. Hay gente que nos ha comentado y dice, es que me llegó esta transmisión, este link, y pues lo vi, me gustó y ya tengo un tiempo viendo las predicaciones, los mensajes. Ayer una persona me dijo, veo los mensajes de vez en cuando. Dice, no los veo seguido, pero sí los veo y me han ayudado mucho, gracias. Eso se siente muy bonito, pero eso no es algo que yo estoy haciendo, es algo que usted está haciendo al compartir. ¿Me explico? O sea, entonces, digamos que una parte la hago yo y otra parte la hacemos todos juntos al compartir. ¿Sale? Muy bien. Pues quiero anunciarles que cuando terminemos Dios mediante esta segunda carta de Pedro, que ya tenemos buen tiempo con la primera y ahora la segunda, vamos a entrar a una etapa diferente donde vamos a empezar a ver personajes bíblicos. Es decir, cada miércoles vamos a ir viendo un personaje bíblico y vamos a ir aprendiendo de los errores que cometieron, de los aciertos que tuvieron. Creo que va a ser muy bueno, vamos a aprender mucho, vamos a crecer, vamos a ser inspirados, vamos a ser desafiados, retados, prevenidos también al ir viendo a diferentes personajes. Sí, vamos a ver unos 12 personajes aproximadamente y pues va a ser bueno, creo yo. También yo pienso que tal vez en unos 2 meses, 2 meses, 2 meses y medio, pienso que ya va a estar más avanzada la vacunación para edades más cortas y tal vez va a ser oportunidad ya de ir abriendo todas las demás actividades de la iglesia. Así es que son buenas noticias, ¿no? Ah, son buenas noticias. Por ahí estamos cocinando la idea también de un retiro para hombres en la Sierra Tarahumara. Hay un campamento nuevo que encontramos y pues si algo requerimos es ahorita un retiro, ¿no? Lo podemos hacer para hombres, vamos a ir a ver cómo está y si tiene buenos, me dijeron que tenía sanitarios con agua y todo, vamos a ver cómo está. Si está así, pues podemos también hacer uno para mujeres y jóvenes, ¿sale? Bueno, pues Dios los bendiga, estamos listos una vez más y pues vamos a orar para comenzar, ¿les parece? Bien, Señor Jesucristo, gracias por este momento, Padre, gracias por esta oportunidad, por este honor, este privilegio, esta bendición de estar aquí juntos. Por favor, habla a nuestras vidas y te pido que hables a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El título de hoy es ¿en quién vas a creer y poner tu confianza? Ese es el tema de hoy. ¿En quién vas a creer y poner tu confianza? Esa es una buena pregunta porque a veces ponemos nuestra confianza en muchas personas, en muchas ideologías, en muchas filosofías, en muchas maneras de pensar. Pero ¿en quién vas a creer y poner tu confianza? Bueno, hoy le voy a dar una opción que todos ya la conocemos y vamos a ver por qué creer y poner nuestra confianza en Jesús, ¿vale? Entonces, el tema de hoy es ¿en quién vas a creer y poner tu confianza? Le voy a decir algunos puntos importantes por los cuales confiar y creer en Jesús plenamente, ¿ok? Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a culminar ya el capítulo 1 hoy, Dios mediante, del verso 17 hasta el 21. Segunda de Pedro 1, 17 al 21, ¿sale? Muy bien, voy a leer, acompáñeme, tenga su cuaderno para tomar notas, tenga su Biblia. Hoy es estudio, o sea, siempre que hay un tema, domingo, miércoles, es estudio, es decir, si se sienta nomás así, no le va a servir, no le va a servir de veras. Tome algunas notas, escúlquele, busque, lea, relea. Aunque yo pongo aquí los textos, los textos los ponemos aquí en la pantalla porque hay personas que no vienen a la iglesia, que están lejos, que es la primera vez que las ven, para que no batallen, les facilitamos eso. Pero esto no es para los que ya vienen a la iglesia, los que son cristianos, que ya son de casa. No, usted debe estar viendo su Biblia, ¿ok? Muy bien. Verso 17 dice, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre. Está hablando de Jesús. Cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Verso 18, nosotros mismos, dice el apóstol Pedro, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo,
¿De qué está hablando aquí? No está hablando del bautismo, ¿eh? No está hablando del bautismo cuando Jesús empezaba su ministerio, eso fue en el Jordán. Aquí está hablando que estaban en el Monte Santo. Entonces, ah, ¿cuándo vio Pedro la majestad de Jesús? Porque voy a leer otra vez, verso 17. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre. Vea lo que dice aquí enseguida. Cuando desde la majestuosa gloria de Dios, perdón, desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido en él. O sea, el apóstol Pedro vio esto. Y el verso 18 dice, nosotros oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Qué interesante texto. Entonces, aquí es un hombre que te está diciendo, yo oí, yo estuve allí, yo vi, yo observé, yo estuve presente. Entonces, es una herramienta más, es una base más para nuestra fe. Porque muchas personas creen en algo y luego se dan cuenta que era un fraude y se desaniman. Y es bien frustrante eso. Qué maravilloso es que conforme más pasa el tiempo de creer en Dios y buscas en la Biblia y sigues adelante en tu vida cristiana, te congregas y vas creciendo, cada vez compruebas más claro, más fuerte que todo tiene una base totalmente sólida, práctica, fidedigna. Eh, dice, este texto nos habla de que Pedro fue testigo literal de ese evento, cuando vio la majestad de Jesús, o sea, la gloria de Dios descendió y vio eso Pedro. ¿Sí? Jesucristo fue transfigurado. Sí, entonces hubo varias ocasiones en que hubo cosas así, pero probablemente la que sobresalió fue esta. Ahora, voy a hacer un paréntesis, ahí está el paréntesis. Voy a hacer un paréntesis para salirnos de aquí de Pedro y vamos a pasar rápido aquí a 2 cuadras a la izquierda a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 17, versos 1 al 8, para leer de qué se refiere el apóstol Pedro. Sígame, por favor. En Mateo 17, versos 1 al 8. Lo espero que lo busquen en la Biblia. 1, 2, 3. No se presione. 4, 5. Muy bien. Mario López ya lo tiene. Mateo 17, verso 1. Me siento raro estar diciendo todo esto y estar aquí solo con Priscila. Quien me oyera diría, mira, el pastor ya está raro. Ok. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Muy bien, ese es el monte santo. Dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Wow. O sea, los llevó y ahí se transfiguró delante de ellos. Qué increíble pasaje y qué increíble experiencia la que vivieron estos 3 apóstoles. Dice el verso 2, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Ay, qué hermoso, estoy todo chinito. Dice, en esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levanta 3 albergues. En otra versión dice enramadas. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. O sea, Pedro dice, yo me quedo en la intemperie, no importa. Pedro lo que está diciendo es, Señor, vamos a quedarnos aquí, por favor, no quiero moverme de aquí. Es que cuando alcanzas a ver la vida eterna, cuando entiendes la vida eterna, todo pasa de importancia, todo queda a un lado. Mira el verso 5. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió. Ay, qué hermoso. De la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado. Hijo con mayúscula, es decir, es Dios. Dice, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Subraye eso en su Biblia, por favor. El problema actual es que mucha gente no escucha a Jesús, pero la instrucción de Dios fue maravillosa. Escúchenlo. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Verso 9.
Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. O sea, ahorita no lo platiquen, pero una vez que resucite, cuéntenlo. Qué impresionante versículo. Bueno, cuando Pedro está hablando de esto, de que nosotros vimos la gloria de Dios, vimos quién era y fuimos, con nuestros ojos vimos esto, está hablando de este pasaje, muy probablemente. Hubo tal vez otra ocasión, pero todo indica que fue este pasaje. Sabemos esto porque Pedro cita acerca de este comentario. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, a él escuchen. Entonces, cita exactamente lo mismo. Es decir, se refiere a este pasaje de Mateo que acabamos de leer. En la transfiguración, Jesús fue transformado en gloria ante los apóstoles. No solamente cambió su apariencia externa, el efecto fue muy llamativo. O sea, no fue algo así como verse diferente, no. Fue algo increíblemente llamativo. Brilló como el sol, sus vestiduras eran como la luz, o sea, era una cosa impresionante. Coincide todo con los libros proféticos como Daniel o como Ezequiel o como Apocalipsis. Coincide todo, como dice que su rostro era como el sol. Apocalipsis muestra, y vi uno de entre las naciones que era como un cordero, bla, 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 y dice mucho. Dice, y su rostro resplandecía como el sol. Es el mismo Mesías al final de los tiempos. Es el mismo Mesías que estaba delante de ellos, era Dios encarnado, Dios hecho hombre, se transfiguró delante de ellos y vieron todo eso. Los tres apóstoles escogidos vieron eso. ¿Sí? El verdadero milagro fue que Jesús se transfigurara delante de ellos, pero en realidad el verdadero milagro, ¿sabe cuál era? Que él pudo ocultar esa gloria mientras estuvo aquí en la tierra. O sea, él era Dios, pero él ocultó toda esa gloria, todo ese esplendor. ¿Sabe por qué lo ocultó? Porque si él hubiera mostrado toda esa gloria, todo el mundo hubiera creído por conveniencia, no por convicción. ¿Sí me explico? Entonces, hubieran creído porque vieron señales. Y al ver una señal, sígame con cuidado, al ver la gente señales, imagínate haber visto a Jesús delante de toda la gente, eh, de las 10,000 personas, ya contando mujeres y niños, porque se dice que eran 5,000, la Biblia dice que eran 5,000, pero ya con mujeres, niños, todo, más de 10,000 tal vez. Imagínese usted que ahí Jesús se hubiera transfigurado delante de ellos, que se hubiera visto su rostro como el sol, etcétera, etcétera, y que se hubiera escuchado una voz del cielo, pues todo el mundo hubiera creído. ¿Por qué? Porque están viendo una señal. Pero Jesús dice que la generación perversa demanda o pide señales. Jesús dijo que él quería que nosotros creyéramos aún sin ver. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque eso es fe. Y la fe es una convicción de que yo creo en Dios porque me he dado cuenta que Dios es real. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que por eso el verdadero milagro en realidad fue que Él ocultara todo eso durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra y manifestó su gloria en este episodio tan especial con los apóstoles. La voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. En la transfiguración el Padre habló al declarar que tenía aprobación por lo que estaba haciendo Jesús, su hijo. Mientras Pedro escribía esto, sentimos que las palabras estaban como resonando en sus oídos. Yo creo que cuando Pedro estaba guiado por el Espíritu Santo, ya después de todo, y está escribiendo esta carta de la segunda carta de Pedro, cuando lo está escribiendo y está escribiendo este pasaje que estoy leyendo acá, yo me imagino que estaba recreando esa escena. Estaba recreando la escena cuando estuvo con su Señor. ¿Por qué el apóstol Pedro llegó a dar su vida por Jesús? ¿Por qué los apóstoles llegaron a tal punto? Ellos no, ¿cómo diré? No consideraron lo que ellos necesitaban como lo más importante. Ellos pusieron a Jesús como lo más importante de sus vidas. ¿Por qué? Porque se encontraron con Él. Así es que en medio de una etapa de dificultad, en medio de una etapa de desánimo, lo que más necesitas no es que alguien te aclare cosas. Lo que necesitas tampoco es que se arreglen los problemas.
Lo que necesitas es su presencia en tu vida. Eso es lo que más necesitamos. Su presencia en nuestro corazón. Su, cuando abro la Biblia, cuando abrimos la Biblia y Dios te habla y te arrodillas, oras, meditas en Él, eso es lo que te fortalece. Esas palabras del cielo eran tan importantes porque Jesús le acababa de enseñar a sus discípulos, pensando en Mateo que leímos ahorita, antes de eso les había dicho, yo voy a tener que ser crucificado. Yo voy a tener que ser crucificado. Y ustedes tienen que tomar su cruz y seguirme. Justo después de eso va y luego, o sea, imagínense como discípulo de Jesús, que Jesús te dice, yo voy a ser crucificado y ustedes me tienen que seguir cargando su cruz. Tienen que obedecerme, sigan adelante. Claro que necesitaban una fortaleza especial. Los discípulos necesitaban una palabra que les diera más certeza de todo lo que venía para seguir confiando en Jesús. Y necesitaban escuchar que lo que iba a hacer Jesús le agradaba al Padre, a pesar de que había dicho que iba a ser crucificado. Esas palabras del cielo también pusieron claramente a Jesús por sobre toda la ley y por sobre todos los profetas. ¿Se da cuenta de esto? Jesús no era solamente otro profeta o un mejor dador de la ley o de una profecía. No, él era el Mesías prometido de las naciones que venía a la tierra y les dice a los apóstoles, me van a crucificar, pero vengan un momentito, ven para acá. Y se los lleva al monte y allí se transfigura. Y no nada más eso, aparece Moisés y aparece Elías, el profeta Elías. ¿Sabe quién fue Elías? Elías nunca murió. Elías fue traspuesto, fue llevado en un remolino, en un carro de fuego al cielo. Y de repente verlo acá, wow, va a ser increíble. Esencialmente la voz era como una especie de, como un poquito de reprensión para Pedro, porque como que Pedro no tenía claro algunas cosas y él decía, vamos a disfrutar acá, vamos a esto, vamos aquí o allá. Pero aparecen Moisés y Elías que parecía que estaban como atrapados con Jesús, con Dios, allí estaban. Ellos presentaron la ley, los profetas, Moisés y Elías también figuran allí en esta escena y ellos salen también como testigos en Apocalipsis. Ellos van a venir. Entonces dice, nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Fue increíble para Pedro, fue increíble para los discípulos ver transfigurado al Señor Jesucristo. Debe haber sido increíble. Fue increíble para ellos escuchar la voz enviada del cielo, pero la experiencia misma, escuche bien, sígame todo el mundo, la experiencia de haber vivido eso no transformó sus vidas. Eso no fue lo que transformó sus vidas. Fue impactante, fue glorioso, fue increíble, pero eso no fue lo que transformó sus vidas. Jesús muchas veces trató con personas que les hizo milagros increíbles, a los leprosos, a gente ciega, o sea, a mucha gente le hizo milagros increíbles. Inclusive a Betsaida le dijo, Betsaida, no sé qué va a hacer de ti más adelante, porque todos los milagros que se hicieron en ti, si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido y tú ni con esos milagros te arrepentiste. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo más increíble no fue que vieron ese milagro los apóstoles, los 3 apóstoles. No, eso no fue lo más increíble. Eso no transformó sus vidas. Mucha gente dice, qué padre, si yo pudiera tener esa experiencia. Eso no es lo que transforma tu vida porque eso es un evento nada más, que lo recibes con tus ojos, con tu corazón, con tu mente. Pero luego al otro día, ¿qué va a pasar? Y a la semana, ¿qué va a suceder? Hubo decenas, miles de personas en Israel que escucharon a Jesús, pero luego de allí no creyeron en él. ¿Sabe por qué? Porque una experiencia no te transforma para siempre. Una experiencia te transforma momentáneamente, pero no para siempre. Si usted va a vivir 3 años, los próximos 3 años de su vida cristiana y quiere tener experiencias bonitas solamente para agarrar fuerza, no, eso no va a funcionar. ¿Sabe quiénes se desanimaron en esta pandemia? Personas que dependían de estar con la gente en la iglesia.
personas que dependían de estar en un momento bonito en la iglesia o con gente, no sé, o tener una experiencia profunda nada más, pero no aprendieron a depender en una relación personal diaria, constante, hora por hora, día por día con el Señor. Esas personas son las que se desanimaron. Esas personas son las que estuvieron a punto de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no desarrollaron una relación fuerte, cercana con Dios, aparte de las experiencias. El estar en un curso es una experiencia, estás allí, pero luego cuando, por ejemplo, de jueves a sábado, ¿qué sucede acá cuando no tenemos actividad? ¿Qué sucede? Depende de usted. Depende de que usted desarrolle eso. Es justo lo que estamos haciendo en el arca. Hay gente que nos dice, oh, es que hay una iglesia donde yo quiero ir, que haya mucho avivamiento y todo eso. Sí, eso es bonito, pero por ejemplo, este domingo pasado tuvimos un servicio muy bonito, creo yo. Sentimos al Espíritu de Dios al final. Fue maravillosa la experiencia espiritual que tuvimos. Pero luego cuando se acabó, a las 2 horas, ya no había ese sentir. ¿Sí me explico? Entonces, ¿con qué vas a sostener eso? No lo puedes sostener con tus sentimientos. Tienes que sostenerlo con tu convicción espiritual. Así es que esta experiencia de la transfiguración no cambió a los apóstoles. Confirmó muchas cosas y es increíble, pero la transfiguración fue una experiencia pasajera también. Allí fue algo bonito, pero en realidad hasta que nacieron de nuevo, el nuevo nacimiento fue lo que cambió todo. ¿Me estoy explicando? La experiencia por sí misma no transformó sus vidas. Solo el nacer de nuevo por el Espíritu Santo lo hizo. Les dio audacia sin límites, valentía sin límites. Y es la primera vez que menciona Pedro este evento. En realidad el apóstol Pedro hasta aquí, fíjense, estamos al final del primer capítulo de la segunda carta. No había mencionado este evento, pero sí nos ha mencionado la crucifixión, la salvación y muchas cosas. Eso es fundamento. ¿Me explico? Lo que quiero decir hasta ahorita es esto. No base su vida solamente a experiencias. Las experiencias son maravillosas. Acabo de hablar de un retiro en la Sierra Tarahumara. No estoy diciendo que es seguro y que tenemos fecha, pero es muy probable. ¿Pero por qué un retiro? Porque es aprendizaje y experiencia. Son las dos cosas, pero si solamente basta su vida a la experiencia de sentir, de tener contacto con gente, de estar juntos orando y todo eso, está bien, eso se necesita y para eso es la iglesia, está bien, pero se necesita otra cosa también. Tu soledad con Dios. Tu crecimiento con Dios. Es que hablé en brasileiro para Naira. Tu crecimiento con Dios. Mire, es increíble lo que Dios puede hacer cuando una persona le busca. Así, es increíble. Mire, vamos avanzando. Vamos al versículo 19 y vamos a ir viendo más amplio todo esto. Vamos a continuar. Mire, el verso 19 dice lo siguiente. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Ahí está. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. O sea, la Biblia es fascinante porque los profetas dijeron algo y la Biblia lo ha confirmado. ¿Me explico? La palabra fue dicha algo también y después que vinieron profetas más adelante confirmaban esa palabra y viceversa. Entonces, cuando puedes ver eso, ves que la experiencia de Pedro de la transfiguración fue increíble, pero aún más segura que la experiencia de Pedro personal es lo que dice la palabra, o sea, es el testimonio de los cientos de personas en la Biblia que atestiguan que Jesús es el Hijo de Dios. El cumplimiento de las palabras proféticas más seguras dan testimonio seguramente de que estás en lo correcto, de que la escritura es confiable. Entonces, no hemos creído en una falacia, no hemos creído en un cuento de hadas, hemos creído en una palabra que se ha confirmado por milenios y que por siglos y siglos y siglos, hombres y mujeres han confirmado una y otra vez que verdaderamente Jesús existe, que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que ciertamente Dios
se acerca a todo aquel que lo busca y transforma su vida, cambia su corazón, cambia el vacío en llenura, cambia la tristeza en ánimo. El que se siente lleno de ceniza le da gozo, le da alegría, lo levanta, le da un nuevo porvenir. ¿Por qué? Porque Dios es el Hijo de Dios. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, perdón. Dios envió a su Hijo y Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el enviado del cielo para nosotros, es Dios hecho carne y lo que vino a hacer es mostrarnos al Padre. Entonces, en la traducción común parece de ser que profecía, ¿sí? La palabra profecía se usaba mucho, sí, como una revelación divina, más que milagros, todo eso, pero es una certeza de que fue comprobada, ¿sí? La profecía es una evidencia segura de que lo que nos fue dicho es real. Este texto lo está diciendo. Cuando Pedro ve, imagínense a Pedro haber leído el Antiguo Testamento, conocer de la ley, ¿no? De cuando Moisés sacó a Egipto, había oído de Elías y había oído de un Mesías prometido. ¿Cómo haces clic en todo eso? ¿Sabes cómo? En la transfiguración aparece Moisés, aparece Elías y aparece el Mesías presente y se transfigura con ellos y conversa con ellos. Entonces Pedro vio eso. Ahora Jesús dijo algo, sígame. Dichosos ustedes porque vieron y creyeron. Pero dichosos aquellos, más dichosos aquellos que creen sin haber visto todo esto. Entonces, ¿cómo nace esa fe? ¿Cómo le hago para que mi fe no se acabe, no se apague? Es muy simple. La fe se alimenta por oír la Escritura. La fe se alimenta por hablar con Dios. La fe crece porque usted abre la Biblia y lee. Y entonces entre más Biblia lees, es más fácil que crezca tu fe. Si la lee genuinamente con el enfoque de hacer lo que allí Dios está diciendo, usted va a ser un gigante de la fe. ¿Sí? Mire, vamos al versículo 20. Estoy contento por este tema, me está gustando porque nos da esperanza, nos da certeza, no es, ¿cómo diré? Son versículos que nos afianzan muy padre en todo lo que hemos creído. Verso 20. Ante todo, aquí va, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Ojo con esto. Hay religiones que nacieron donde un ángel le dictó a una persona y había una cortina donde el ángel estaba dictando y nada más esa persona vio. Hay otra religión por ahí muy grande en el mundo que a un profeta se le dio una escritura y de ahí nació toda una religión. Nomás a él se le dio esa escritura. ¿Sí? Eso está interesante porque dice la Biblia, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular. La Biblia no le fue dada a una persona, le fue dada a decenas de personas. Es una muestra muy clara de que la escritura no es un libro común, no es una palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la herencia de Dios, es el testamento antiguo y nuevo de Dios. Imagínate, qué fácil, ¿no? Hacer una religión. Fíjense que me habló y vamos a hacer la religión de los davidianos. ¿Por qué? Porque a mí me lo reveló Dios. Así por eso hay muchas sectas donde Dios le habla a una persona nada más o a dos personas. La Biblia fue escrita porque Dios inspiró a más de 40 personas en diferentes épocas. ¿Qué más prueba? Escúcheme bien, por favor. ¿Qué más prueba tangible de que no estamos creyendo en una religión o en una secta? Por eso se dice mucho que no somos una religión, como iglesia evangélica, no somos una religión. No, pues practicamos una religión, por así llamarle, pero en realidad es una relación, es muy diferente a religión. Religión nos referimos como ese tipo de religiones donde depende todo de una persona. No, dependemos de la Escritura, porque es fascinante saber que la Escritura le fue dada a muchas personas y comprobada por decenas de profetas y centenares y miles
de testigos que en la misma Biblia vieron todos estos eventos. Por si fuera poco, está todo el sistema arqueológico mundial. Toda la arqueología mundial corrobora que realmente el Mesías vino a la tierra, que sí hubo un reino de Israel y hasta la fecha acaba de ser conformado otra vez, que sí hubo los imperios que se mencionaron y la historia lo atestigua, la arqueología. Qué fascinante este tema, me encanta, porque algunas personas me han dicho, ¿y cómo saber si aquí está la verdad? Muy sencillo, muy sencillo. La Biblia que usamos es una Biblia que le fue inspirada durante 1500 años a más de 40 personas. O sea, con eso tienes. ¿Cómo le puedes hacer para que 40 personas se pongan de acuerdo? No hay manera. Entonces, cuando consideramos el testimonio profético, o sea, que se habló de Jesús, hacemos muy bien en estar muy atentos. ¿Por qué? Escuche bien. Hay al menos, ¿cuántas predicciones acerca de Jesús? 332 predicciones distintas en el Antiguo Testamento que hicieron referencia al Mesías y que Jesús cumplió a la perfección. Más de 332 predicciones, Jesús las cumplió al pie de la letra, que fueron referidas o se mencionaron en el Antiguo Testamento y que Jesús las cumplió a cabalidad. La combinación de esta evidencia junta, que Pedro lo vio en el monte transfigurado, más otras 330 y tantas, con razón Pedro puede decir, esta es una palabra segura, es una antorcha que alumbra. Por eso la Biblia no debe de interpretarse o llevarse o aceptarse por una sola persona. Todos tenemos acceso a leer la Escritura. De hecho, nadie puede agarrar la Biblia y decir, ¿saben qué? Dios me mostró unas cosas diferentes que no están aquí y ahora yo voy a creer esto y solamente yo sustituyo la Biblia y ahora yo estoy... No, la Biblia se protegió a sí misma. ¿Me estoy explicando? Por eso toda secta sí usa la Biblia, pero tiene otros fundamentos que a la larga son más importantes que la Biblia, como la tradición, por ejemplo. La tradición en algunas religiones es más importante que la palabra misma. Tú le platicas a personas, ¿y por qué hacen esto si no está en la Biblia? Ah, pues por tradición. O sea, como la tradición o lo que dice un hombre, un líder, o una líder, pesa más que lo que dice la Escritura. Oiga, pero aquí dice la Biblia que no, ¿por qué lo hace? Ah, porque el líder dijo. Entonces, esto es un problema. Esto ayuda porque podemos tener un fundamento seguro. ¿Me estoy explicando? Verso 21 y último, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. O sea, no fue algo que nació del ser humano. Dice, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ay, qué hermoso. Otra vez, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Cuando alguien le diga, yo pienso que un grupo de locos se pusieron a escribir la Biblia, llévelos a este texto, segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Es decir, Dios fue el que tuvo la iniciativa y lo hizo impulsándolos a través del Espíritu Santo. O sea, es erróneo y malo el distorsionar la profecía por un significado personal. Hay gente que la interpreta como se le antoja. La profecía no viene del hombre. La Biblia, cuando digo profecía me refiero a toda la palabra de Dios, ¿ok? La Biblia viene de Dios, no viene del hombre. Aunque venga por medio de los hombres, hombres santos de Dios, pero solamente vino a través de hombres que se dejaron inspirar, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lejos de inventar el tema de sus propias predicciones, los profetas antiguos ni siquiera sabían el significado de lo que ellos mismos estaban escribiendo. Eso es lo fascinante, que mientras estaban escribiendo muchas cosas no las entendían y las entendieron otras generaciones. ¿Me estoy explicando? Por eso es muy preocupante cuando alguien dice, ya sabemos cuándo va a ser el fin del mundo y la fecha, y muchas sectas han dicho eso. Siempre que escuche algo así, esa es una secta. Así, esa es una secta. Todo grupo religioso que se diga,
La verdad está solamente aquí con nosotros. Esa es una secta. ¿Sí me explico? Si yo dijera, si alguien hace algo malo aquí en el arca, lo vamos a sacar del arca y al sacarlo del arca ya no tiene derecho al cielo. Ma, como decir excomunión o excomulgar. Eso es, o sea, sacar de una iglesia. Si dijéramos algo así, eso es una característica de una secta, porque la Biblia no vino a sacar a nadie del cielo. La Biblia sigue abierta para que todos vayan al cielo. ¿Se va a cerrar cuándo? Cuando venga Jesús por su iglesia. Ahí se acaba la entrada al cielo. ¿Me explico? Entonces, ellos fueron más allá por sí mismos, los hombres que Dios usó para escribir la Biblia. Ellos fueron más allá de una influencia personal, o sea, fueron influenciados divinamente por Dios. Después de años iban descubriendo por qué Dios les dio esa profecía y lo fueron entendiendo y vieron su cumplimiento a través de los tiempos, y ellos mismos a través de sus generaciones, sus hijos, etcétera. Entonces, Dios no inventó en privado algo. Dios lo hizo público desde el principio, plasmándolo en su palabra, y lo ha comprobado de 1000 formas. Más de 330 predicciones del Mesías, eventos que iba a pasar. Le ha pasado cuando lee los evangelios que dice, y se hizo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega inspirado tiene el sentido de llevar a lo largo de, como un barco con una vela y que le echas mucho viento, es como un barco llevado por el viento a través del mar. Eso es inspirado, ese es el uso correcto de la palabra inspiración del griego. Sí, la misma palabra de hecho, inspiración, se usa para un barco que está moviéndose por el aire que le impulsa. Eso es inspiración, así es que inspiración es que Dios dio esas palabras a esos hombres. Qué fascinante. Es como si los escritores de la Biblia elevaran sus velas en cooperación con el Espíritu Santo y los llevaba en la dirección que el Espíritu de Dios quería. Qué fascinante pasaje, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar en este momento. ¿Está listo? Bien, vamos a orar. Señor, estamos muy contentos porque la Escritura, la Biblia, tu palabra, nos muestra, Señor, claramente evidencias tan contundentes que tendríamos que ser más que necios para no deleitarnos en ellas, para no tener nuestra confianza en ellas. Gracias porque nuestra fe cada vez se confirma y se corrobora y se afianza más, no por experiencias solamente, sino principalmente por tu palabra, Señor, que es el más sólido elemento. Señor, ore conmigo, por favor, ahí donde está. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a no ser un cristiano, una cristiana que basa su vida a experiencias solamente. Yo no quiero, Señor, basar mi vida en mi área sentimental, en mi área emocional, sino en mi vida basada en tu palabra, en mi convicción basada en tu palabra. Mi fe no depende, Señor. Ayúdame a que mi fe no dependa del trato de otras personas hacia mí. Que mi fe no dependa de cómo alguien se comporta como buen o mal cristiano. Ayúdame a que mi fe no dependa de los problemas que otras personas tienen o que yo tengo. Que mi fe no dependa de mi escasez económica o de una enfermedad o de cualquier cosa. Que mi fe, Señor, no dependa de nada de eso, de cómo me traten, de si me busca una persona o si otra persona no me saluda o si otra persona me habla mal. Ayúdame, Señor, a basar mi fe a tu palabra, en tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, te agradezco por este día, este tema. Por favor, Señor, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Con este tema queda un sabor de ir a tu palabra y leer y aprender más de ti. Gracias, Señor, te doy en esta hora, te damos juntos por tu palabra.
y por confirmarla a través de tus siervos y de nosotros también. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, esto fue el capítulo 1 de segunda carta de Pedro. Ya para terminar, vamos a hacer una oración por diezmos y ofrendas, ¿le parece? Es importante, todo el mundo escúcheme acá, es importante que oremos juntos en este momento. Este domingo pasado prendimos un aire porque no pudimos prender el otro aire. Usa motores muy costosos, muy sofisticados. Bueno, costosos, más que deje usted lo sofisticado, lo caro. Y a mí me dio mucha pena que varias personas estaban así, porque de un lado estaba fresco, pero del otro no. Entonces vamos a orar. Hay un grupo de personas que está trabajando. Yo mañana voy a venir porque van a venir a arreglar el salón de enlace, etcétera, etcétera. Ayúdenos a orar, ayúdenos a ser fieles con nuestros diezmos, ofrendas. Siempre es mejor dar que recibir. ¿Están listos? Vamos a orar entonces. Señor, bendice estos diezmos y estas ofrendas. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada. Gracias porque podemos ser parte de esta iglesia y poder contribuir, Señor, económicamente para que todo esto pueda seguir avanzando. Señor, tú bendices al que da con alegría y eso es lo que queremos hacer, dar con alegría, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos contribuir a tu reino. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Amén. Muy bien. Este es un momento que hay que hacerlo con alegría, con gozo. Ahí están los datos. Ahí está toda la información. Vamos a esforzarnos, vamos a avanzar en todo esto. Amén. Muy bien. Bueno, yo termino la transmisión en este momento. Siguen los grupos vida. Está invitado todo aquel que guste. Los grupos vidas fueron hechos, los pusimos para que tuviéramos momentos como iglesia y se mantuviera fuerte, sólido, conociera gente, etcétera. Para eso son los grupos vida. Entonces, para que profundice más en el tema, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues está cordialmente invitado todo el mundo. Aquí abajito le dejo el link para que se conecte. Tal vez le aparece una ventanita que dice tienes que iniciar sesión. Póngale ahí nada más, iniciar sesión con Facebook y va a entrar automático. ¿Sale? Muy bien. Ahí para hombres y mujeres, bla, bla, bla. ¿Sale? Ok, vamos a orar para despedirnos y así terminamos. Señor, gracias por este día, por esta tarde en que pudimos tomar este tema, pudimos hablar de esto, Señor. Gracias. Recibe nuestra más profunda gratitud. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Dios los bendiga. Los amamos. Cuídense mucho. Hasta pronto.